teórico que nos hace falta y después ya arrancamos. Entonces, vamos a... perdón. Sí, dale, gracias. Vamos a empezar con funciones unitarias, que va a ser el nombre que le vamos a dar cuando el cuerpo sea C, y ortogonales, que va a ser el nombre que le vamos a dar cuando el cuerpo sea R. Entonces, ¿qué es una función unitaria o ortogonal? F, supónganse, perdón, que tenemos B, un espacio vectorial con producto interno, tenemos F, un endomorfismo, vamos a decir que es unitario si K es C, o U debería poner, pero bueno, cambio de reunión así no se nota, ortogonal. Cuando K es R, le vamos a dar ese nombre. Sí vale lo siguiente, sí. Cuando hago el producto interno de F de B contra F de W, me da lo mismo que hacer el producto interno de B y W. De alguna manera, esto es para todo B y W. Lo que hace F es ortogonal o unitario si no afecta el producto interno cuando aplico F de ambos lados. Bien, y hagamos un poco la idea de cómo funcionan. A partir de ahora voy a tomar espacios de dimensión finita para no tener problemas y poder decir todo junto. Entonces, son equivalentes las siguientes propiedades. La primera, F unitaria o ortogonal, dependiendo cuál sea el cuerpo. Lo segundo, ¿qué pasa si acá elijo el mismo B? Y elijo B igual a W. Me va a quedar la norma de F al cuadrado acá, el F de B al cuadrado, y la norma de B acá al cuadrado. Sacando los cuadrados. Esto es lo mismo que tener que, cuando aplico F, no cambia la norma. Preserva ángulos y distancias a cero. Distancias, creo, está bien, sí, perfecto. Lo que va a suceder es que F va a respetar distancias. Eso después me voy a meter. Bien, lo segundo, si pasan esta F de este lado, o esta de esta, se puede ver con un poco de esfuerzo que esto es lo mismo que F estrella, cuando pasabas F del otro lado, era la F estrella compuesta con F, me da lo mismo que F compuesta con F estrella, que me da la identidad. Bien, ¿se acuerdan? Esta F estrella era aquella que F de B contra W era lo mismo, lo estoy anotando al revés, puede ser B contra F estrella. F estrella era la punta, sí. Lo llamamos así, ¿no? Sí, la punta. Bien, ok. Sigo un poco más. Y acá vienen las dos caracterizaciones que nos van a ayudar mucho. Esencialmente, ¿qué es una transformación ortogonal o una transformación unitaria? Aquella que manda bases ortonormales en bases ortonormales. Entonces, eso. Ser unitaria o ortogonal es equivalente al que si B igual a B1 de N es Bond, que existe una base ortonormal tal que F de B1, F de Bn es Bond.
Fíjense que si acá reemplazo por cosas de Bond, como hacer, poner la F o no ponerle lo mismo, me van a dar 0 cuando son distintos, 1 cuando son distintos. Y segundo, para toda B1, Bn, Bond, tengo que aplicarle F. Sigue siendo Bond. Es decir, si quiero chequear que algo es unitario, puedo chequear que hay una base que me manda Bond en Bond. Si quiero usar que es unitario, puedo usar que cualquier base manda Bond en Bond. Esto es para chequear, conviene usar esta, y para usar, conviene usar esta. Bien, sigo un poco más. Todo el mundo de transformaciones lineales tiene su contraparte en el mundo de las matrices. Entonces, para matrices, en C a la n por n o R a la n por n, vamos a decir que, vamos a poner así, para matrices, A en C a la n por n o R a la n por n es unitaria o ortogonal, depende de donde esté, si F sub A es unitaria o ortogonal. Bien, ok. Y algunas cosas importantes, en particular, de las equivalencias que tenemos acá arriba, sacamos que A por A estrella es igual a A estrella por A, que es igual a la identidad, en el caso unitario. Acá esta estrella es la de transponer y conjugar, no es estrella de pensar esto como una transformación lineal y aplicar la adjunta, aunque es lo mismo hacer eso. Y en el caso real, que A por A transpuesta es igual a A transpuesta por A, que es igual a la identidad. Y segunda cosa, que viene de 4i, si ponemos acá la base canónica, lo que nos dice esto para la transformación lineal multiplicar por A es que las columnas de A son una base autónoma. Y esto caracteriza ser unitaria o ortogonal. Voy a poner así. En particular, esto ocurre si solo si vale alguna de estas o alguna de estas. Buenísimo. Entonces, una observación que me habían dicho en el chat. Recuerden que la distancia entre dos vectores en un espacio con producto interno, o normado incluso, se puede calcular como la norma de la resta de los dos. ¿Cuánto dista la resta 0? Este es B y este es W. Y B menos W me da esto. B menos W. ¿Cuánto dista? Perdón, lo voy a escribir bien. Voy a poner acá B menos W. ¿Cuánto dista B menos W a 0? Me da una noción de la distancia entre B y W, entre los puntos B y W. Entonces lo que sucede es que la distancia entre B y W es igual a la norma de B menos W, que es igual a la norma de F de B menos W, pero como F es una transformación lineal, me queda la norma de F de B menos F de W, y eso no es otra cosa que la distancia entre F de B y F de W. ¿Qué quiero decir con esto? Que las unitarias o ortogonales respetan la distancia entre puntos. Es decir,
que cuando tengo una transformación unitaria o ortogonal, lo interesante de ellas es que el espacio lo mueven de manera rígida, sin cambiar las distancias relativas entre cada punto. Bien, sigo, hagamos un ejemplito. Lo voy a hacer del otro lado. ¿Alguna duda hasta acá? Ni lo puse como ejercicio porque era medio sonso. Supónganse que en C cuadrado nos piden hallar todas las f's unitarias tales que f del 1, 0 sea igual a 1 sobre raíz de 2, 1, y. Me preguntan acá qué autovalores pueden tener. Si se fijan, a ver, déjenme recordar bien. En principio, respondo a la pregunta del chat, que es los autovalores de f unitaria, ¿cómo son? Bueno, en principio lo que se puede ver es que el determinante, seguramente se puede decir algo más, pero lo que se me ocurre ahora por lo menos, es que el determinante de f compuesto con f estrella, por un lado es el determinante de la identidad, que es 1. Y por el otro, el determinante de f compuesto con f estrella es el determinante de f, o el determinante de f estrella, y esto es lo mismo que ponerle alguna base Born a estas dos, y eso me va a dar esto en la base Born estrella, y esto no debería cambiarme, transponer no me cambia el determinante, conjugar, a ver, déjame pensar, conjugar sí me podría cambiar el determinante, vamos a hacerlo unitaria, te lo debo, lo tengo que pensar, ortogonal. Ortogonal, esto es traspuesta, y me queda determinante de una traspuesta es igual al determinante de la matriz, me queda el determinante de f en base b, o f que es lo mismo, al cuadrado, y eso me dice que el determinante de f va a ser más menos 1, entonces esencialmente lo que puedo decir es que el producto de los autovalores va a ser más menos 1. No sé si puedo decir mucho más que eso por ahora. No sé si se te ocurre a vos, Juan, algo más. Supongo que sí, tiene que estar estudiado esto, pero ni idea. Por ahora, te puedo decir esto. No, no mucho más que se me ocurra, pero ya vamos a encontrar en casos particulares algo un poco mejor. Ok. Tiene sentido que no tenga, perdón, sigo con mi disquisición. Tiene sentido que, o sea, si tuviese un autovalor lambda, tal que el módulo de lambda es distinto de 1, entonces, si agarro, cambia la distancia, si agarro b autovector, entonces me quedaría que la norma de b, la norma de f de b, deberían ser iguales, pero esto es módulo de lambda por norma de b, y acá me queda un absurdo.
O sea que sí, te puedo decir más, que todos, conclusión, todo esto, perdón, que lo hice en el medio, pero quería responder la pregunta. Conclusión, si lambda es autovalor de f unitario o ortogonal, entonces módulo de lambda es 1. Claro, es eso. Sí, lo que me escribió Juan en el coso. Sí, esta era la productoria de los autovalores, tiene que ser más o menos 1, pero podemos decir más. Los lambdas tienen que tener módulos, todos módulo 1. Y creo que, si recuerdo bien, vamos a encontrar cosas que no tengan autovalor más y menos 1, sí, seguro. Así que pueden pasar cosas más raras. Pero todos tienen módulo 1. Por el hecho de no poder estirar los autovalores, recuerden que estiran o contraen según su módulo. Entonces, si no puedo estirar o contraer, van a tener módulo 1. Entonces, paro con el paréntesis este y vuelvo al ejercicio. El ejercicio me decía hallar todas las f's unitarias tal que manden el 1, 0 al 1 sobre raíz de 2, 1i. Bien, entonces la idea es que si es unitaria tiene que mandar un abón en un abón. Entonces ya sé que f manda esto en esto, que debería chequear que pueda llegar a ser un abón, o sea, debería chequear que esto tenga norma 1. Está bien. Y me completo un abón, esto es bon, y esto tiene que ir a parar a algún lado y me define la transformación lineal F. Entonces, si me piden hallar todas las Fs que cumplen esto, me piden hallar todas las formas de completar acá, de manera de que esto sea un abón. Ahí estoy usando, más que la definición, la propiedad. La propiedad me decía, la propiedad me decía que F es unitaria, sí, solo sí, para cualquier bond, F de eso es bond. Y basta chequear con que mande una bond a, otra bond. Entonces, si voy acá y elijo esta, entonces, si es unitaria, tiene que mandarlo a una bond. Y si no lo manda a una bond, no puedes, dije lo mismo. Si es unitaria, tiene que mandar esto a una bond. Y si manda esto a una bond, es unitaria. Ahí usé el sí, solo sí de la propiedad. Entonces la pregunta se transformó en ¿cuántas bond hay que contengan al 1 sobre raíz de 2, 1i? Y esencialmente tengo que, no voy a hacer Gram Schmidt ahora, pero si se fijan, el ortogonal de 1i es el generado por, tendenciosamente voy a poner 1 sobre raíz de 2 por el 1 menos i. Si se fijan, tiene que tener, el ortogonal tiene que tener dimensión 1 y este está. O sea, ¿por qué vale esto? Vale, pues, no quiero hacer las cuentas ahora, vale, pues, 1i es ortogonal con 1 menos i. ¿Por qué? Porque el producto interno de 1i contra 1 menos i me da 1 por 1 conjugado más i por menos i conjugado, que es 1 más i por i, que es menos 1, me da 0. Y la dimensión de este, ¿cuánto tiene que ser?
la dimensión de este tiene que ser la dimensión total, es 2, menos la dimensión del espacio, que es 1. Esto es 2, esto es 1. Mira, 1. Entonces encontré uno que está acá adentro y el espacio tiene que ser de dimensión 1, así que es exactamente este generado. Bueno, como además este tiene norma 1, entonces este es un posible candidato. ¿Hay otro? Cambiarlo de signo, ok. Entonces, una forma de completar es con f de 0,1 igual a 1 sobre raíz de 2. 1 menos i. Y me dicen acá, otra es cambiar el signo. Bueno, otra es f de 0,1 igual a menos 1 sobre raíz de 2. 1 menos i. ¿Hay Fili, ¿podés otra? dejar un cachito más la otra hoja, Sí, por perdón. favor? Gracias. ¿Hay otra? ¿Hay más? ¿O esas son todas? Y si son todas, ¿por qué? Bueno, si hubiese otra, como tiene que ser perpendicular a 1 sobre raíz de 2, 1i, entonces tiene que ser un múltiplo de esta. Parece que lo que importa es la norma y el signo del i. Pero acá me cambia también el signo del 1. A lo que me refería era que si lo que está delante del vector te mantiene la norma 1, capaz, aunque no sea, no sé si hay otro, pero si no es 1 sobre raíz de 2, pero mantiene que es norma 1, el vector sigue siendo 1 menos i, va a seguir Perfecto, me siendo encantó. parte. Buenísimo, sí. Si hubiese otra, claro, lo que me dicen acá sería de la forma lambda, el sobre raíz de 2 lo dejo, yo que estoy, me va a facilitar un poco las cuentas. Vamos a ponerle b igual a lambda por 1 menos i raíz de 2. Perdón, lambda sobre raíz de 2 por 1 menos i. ¿Por qué tiene que ser de esta forma? Pues tiene que estar en el ortogonal del vector original. Y lo único que necesito para que sea bon es esto y lo único extra que hay que pedir es que la norma de B sea igual a 1. ¿Pero cuánto es la norma de B? Norma de B es igual a módulo de lambda por la norma de este, que es 1. Entonces es igual a módulo de lambda. Entonces, vale para todo lambda, tal que módulo de lambda es igual a 1. Entonces la respuesta a nuestra pregunta es hallar todas las f's tales que unitarias que cumplen eso. Entonces todas
las F son o están dadas por mandar el 1, 0 a 1 sobre raíz de 2, 1i, y el 0, 1 al lambda sobre raíz de 2, 1 menos i, con módulo de lambda igual a 1. Y todas sirven, porque todas se quedan en el ortogonal y todas tienen módulo 1, así que el producto interno entre estas dos me va a dar 0, esta con esta me va a dar 1 porque tiene norma 1, esta con esta me da 1 porque ya tenía norma 1 desde antes. ¿Sí? Bien. Sigo entonces. Un poco más fácil. Demos un ejemplo de una A en R a la 2 por 2 ortogonal y A que tenga 0, 1. Lambda es complejo. Lambda puede ser I, puede ser la raíz 80ª del menos 1 al 1, o cualquier cosa. Cualquier cosa, entonces, en el círculo unitario del módulo 1. Bueno, y acá esencialmente hago lo mismo. Acá tengo que el ortogonal al 0, 1, perdón, vuelvo. Quiero que A sea ortogonal. Entonces, lo único que tengo que chequear es que sus columnas sean una base ortonormal. Entonces me fijo cuál es el ortogonal al 0, 1, es el generado por el 1, 0. Y me fijo acá quiénes tienen módulo 1. Como estoy en R a la 2 por 2, lo que me sale que mis candidatos son el 1, 0 y el menos 1, 0. Fíjense que de vuelta me estoy fijando en, estos son todas las cosas de la fórmula, lambda por el 1, 0, donde el módulo de lambda es igual a 1, pero ahora estoy en el cuerpo R, así que esas solo me dan dos opciones, lambda igual 1, lambda igual menos 1. Esencialmente, A va a ser el 0, 1, 1, 0 o el 0, 1, menos 1, 0. ¿Sí? Cuando estoy en el cuerpo R, los escalares que me pueden cambiar el vector sin cambiar el módulo son solo 1 y menos 1. Cuando estoy en C, los escalares que me pueden cambiar el vector sin cambiar la norma, perdón, son todos los del círculo unitario. Bien. A partir de ahora, vamos a hacer un estudio más exhaustivo, pero solo en dos espacios fáciles. Vamos a estar en R2 o en R3. Y vamos a estudiar un poco más qué pasa ahí con las transformaciones ortogonales. Entonces, quiero que nos metamos ahora un poco más con qué es una transformación ortogonal. Entonces, voy a tomar la idea de que es una transformación lineal que respeta distancias y vamos a jugar un poco con eso. Siendo la última clase
traje un poco de material didáctico para ver un poco. Que respeta distancias. Bien. Ok. Entonces, lo que voy a pensar es, voy a agarrar un objeto y voy a pensar que ese objeto es un conjunto en R2 y en R3 y voy a aplicarle este, así veo cómo me cambia ese objeto. Si F respeta distancias, entonces ese objeto no se deforma, es como una cosa rígida, el objeto en principio debería quedar igual, no sé, tal vez. Entonces, lo primero que se me ocurre a mí de una transformación que respeta distancias es, voy a traer acá una mini molécula que me armé. La primera idea que se me ocurre a mí es trasladarlo, ¿sí? Aplicar una traslación. Pero el problema de eso es que las traslaciones no van, por lo menos en el contexto en el que estamos ahora, porque f de 0 tiene que ser 0. Entonces, si me traslado, pero dejo al 0 fijo, entonces no me moví. ¿Alguna otra cosa que pueda hacer? Rotación. Puedo mover esto. Lo muevo así. Perfecto, me encantó. Entonces voy a traerles una rotación que es esta. Entonces, ¿cómo obtengo este objeto? Partiendo de este, elijo un eje de rotación, pónganse que esto es así, elijo un eje de rotación, que es esta línea de acá, y dejo el eje fijo y roto por el eje, hasta obtener el objeto con el que activo. Entonces, rotaciones van bien. Lo siguiente que se me ocurre es componer dos rotaciones. Entonces lo que voy a hacer es, supónganse que empiezo acá, y lo que hago es roto así, y después roto así. Esencialmente, imagínense que acá está el 0, elijo este eje, roto, elijo este eje, roto, y obtengo esto. O sea que lo voy a poner acá. Pasé de este a este, haciendo dos rotaciones. Bueno, lo que vamos a ver en el fondo es que componer rotaciones me vuelve a dar una rotación. Yo puedo encontrar un ángulo loco, digamos que creo que es este, por ejemplo, y rotar solo alrededor de ese ángulo y llegar justo a la forma esta. Entonces, no, rotaciones solo que me dejen el 0 fijo. Si no, estaría rotando y trasladando. Trasladar lo prohibimos. Solo rotaciones que me dejan el 0 fijo. Acá el 0 es este, y estoy rotando en ese. ¿Sí? Pero siempre el 0 queda fijo. Entonces, composición de rotaciones podría haber sido una nueva cosa. Pero en realidad me vuelve a dar una rotación. Ah, los muñequitos los tenía. Bien. Ok. Listo, estamos. ¿No? ¿Queda algo más? Bueno, en realidad no estamos porque me encantó. Puede ser que yo te diga las distancias que hay entre cada cosa. Tengo acá. Suponete que te digo de acá a acá tengo uno, de acá a acá tengo uno, de acá a acá tengo uno, de acá a acá tengo, yo qué sé, raíz de algo.
Tengo acá raíz de algo también, y no tengo raíz, no sé, cualquier cosa. Perfecto, entonces yo me voy a mi casa, me anoté todas las distancias que hay entre todas las cosas, y armo mi objeto y llego hasta acá. Y digo, ok, hice lo mismo, pero cuando se fijan, no tengo el mismo objeto, tengo una imagen espejada de los dos. Entonces, otra opción que hay es reflejar cosas a través de un espejo, que es lo que vamos a llamar simetrías. Y esto, que lo hice con un jueguito de química, no es casual, que esto existe en la realidad, hay moléculas que son así, una cosa espejada de la otra, y es interesante que nosotros, por ejemplo, a veces solo podemos digerir un tipo de molécula y no el otro, cuando comemos obviamente moléculas más grandes que esta, cosas más raras, pero estamos hechos para digerir una y no la otra. Así que si en alguna vez viajáramos a través del espejo, como Alicia, tendríamos un problema para comer, porque estaría todo el mundo espejado y habría cosas que no podríamos comer. Si las vacas de repente se armaran todas sus moléculas espejadas, quizás no podríamos digerir las vacas y nos haríamos todos vegetarianos, no sé. Pero no sé si están así, pero seguro hay algunas que no podemos digerir. Eh, no soy muy vegano, debo admitir. Solo 20 horas al día. Las 4 horas que como, no tanto. Bueno, entonces, simetrías también. Y la última, que es, hago la simetría, la tengo acá, y después roto. No importa cómo rote las cosas, siempre va a haber algo medio distinto, una cuestión de orientación, si se quiere, que va a andar mal. Así que, composición de rotación y simetría. Entonces dejo un poco de jueguito de lado y volvemos a la parte dura de la clase. Ok, entonces, definición. ¿Qué es una simetría? F, un endomorfismo de B, es una simetría si existe un B0 en B, este va a ser el eje de simetría, tal que pasa lo siguiente. Vamos a dibujo antes para que se entienda. Tengo B, el generado por B0, y tengo B0 ortogonal. Este va a ser el que va a cumplir la función de espejo. Entonces, si me dan acá un B, lo que hago es ver la componente ortogonal que tiene acá, ver la componente ortogonal que tiene en el espejo, la del espejo la dejo igual y la que está acá la invierto. El ángulo no sé. La que esté acá la invierto, entonces me queda F. ¿Sí? Reflejo cosas en mi espejo. Entonces, vamos a escribir cómo se ve esto. F es la proyección sobre B ortogonal, que es esta, la dejo igual. Esta es proyección de B0 ortogonal de B. Y a la otra la cambio de signo, menos proyección ortogonal de B0. Otra forma de escribir esto, acá está la proyección ortogonal sobre B0 de B. Otra forma de decir esto es que esto es
Acuérdense que si sumo las dos proyecciones me da la identidad, así que puedo poner la identidad y restar dos veces la proyección de B0, que también se ve acá. Dejo la identidad y le resto dos veces la proyección esta. Pero esencialmente eso es reflejar. Entonces fíjense una cosa. Si me armo una base ortonormal que sea de 0, y acá completo con los demás, pongámosle de 2 hasta n, esta va a ser una bond de B0 ortogonal, esto todo una bond. ¿Cómo queda la matriz de F, una simetría, en esa base? Bueno, el primero, de 0 a dónde va a parar. Me fijo acá, esto aplicado de 0 a 0, y acá cambio el signo. El reflejado de 0 es menos de 0. O sea que esto da menos 1, 0, 0. Sí. ¿Y con los demás qué les pasa? Están todos en el espejo. Los puntos que están en el espejo quedan fijos. Así que, identidad. ¿Sí? Bien. En particular, eso me dice que F es diagonalizable con una bond, que es algo que ya estuvimos hablando en la clase pasada. Y el determinante de F, ¿cuánto es? El determinante de F es menos 1. Sí, perdón, ¿qué cosa? ¿Por qué te queda así la matriz? De la primera parte, el primer coeficiente, digo. El primer coeficiente. El primer coeficiente es qué pasa con B0. Le aplico F. Me da. Le aplico esto. Lo hago con esto que se va a mejor. Le aplico la identidad, me da B0. Y le aplico menos la proyección sobre el espacio B0. La proyección, cuando hay algo en el espacio, la proyección es un proyector, así que queda B0 de vuelta. Me queda B0 menos 2B0. Me queda menos 2B0, me queda menos B0. Y en la base B, menos B0 es el menos 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Los demás están en el espejo. O visto acá, la proyección de algo que está en el ortogonal da 0. Así que es la identidad. Entonces, en las cosas del ortogonal vale la identidad. ¿Sí? Perfecto. Entonces, diagonalizable, determinante menos 1, de hecho tiene un autovalor menos 1 y todos los demás 1. Los 1 correspondientes al lugar donde dejé todo quieto y el menos 1 la dirección que reflejé. Buenísimo. Sigo un poco más. Mi pregunta ahora va a ser, bueno, ¿y qué onda las rotaciones? ¿Qué es una rotación? No lo noté. Acá. Definición. ¿Qué es una rotación? F. Homomorfismo de perdón, ahora estoy en R2 o R3. D igual a... Bueno, no importa. Para la definición no importa. Homomorfismo de A, ortogonal. Es un endomorfismo ortogonal. Decimos que es una rotación. Y muy truchamente voy a decir
recuerden que las ortogonales tenían determinante más menos 1. Voy a decir que es una rotación si es ortogonal y el determinante de f es 1. Así que declaro rotación a todas las cosas con determinante 1. Pero vamos a ver que efectivamente estas cumplen lo que yo me espero que sea una rotación. Por lo menos en R2 y en R3. Ejemplos de rotación van a ser estos ejemplos paradigmáticos: seno de tita, coseno de tita, seno de tita, menos seno de tita, coseno de tita. Esto es una rotación. Fíjense que usando mi definición trucha, las columnas forman una bond y el determinante es 1. Estamos bien. Pero esto se corresponde justamente con rotar el plano en un ángulo tita. Y versión R3 va a ser la siguiente: la misma matriz puesta acá adentro. Esta la voy a llamar R tita, va a volver a aparecer, y está en R a la 3×3. Esa es la definición de rotación, o hay otras formas de definirlo. Y supongo que debe haber otras, depende de qué quieras hacer. Esta es una definición que es fácil de dar en dimensiones mayores a 3, donde quizás ya no te queda tan claro qué es rotar. Pero, ¿cómo se llama? No sé si hay otra cosa más estándar, pero si me dicen, o sea, si yo tengo una forma de definirlo, podría haber sido decir, son las matrices de este estilo y de este estilo, cosas así, pero eso después no lo voy a poder extender a otra dimensión. Después, la composición de rotación con simetría no se te hace indistinguible. Buena pregunta. No, porque si vos componés, por ejemplo, voy a componer así. Voy a llamar C tita igual a esta simetría con esta rotación, y lo que me va a dar es menos 1 coseno de tita menos seno de tita, seno de tita, coseno de tita. Y si se fijan, esta tiene determinante menos 1, así que no puede ser una rotación. No es indistinguible. Y tampoco es una simetría, a menos que este tita sea 0 o algo así. Tampoco es una simetría porque no va a tener dos autovalores 1. Así que es otra cosa distinta. Y de paso, ya que estamos, a esta la voy a llamar S. Distinto. En principio. Ok. Bien. Entonces, claro, ¿cómo te das cuenta cuando es una composición? Perfecto, eso es lo que vamos a hacer ahora. Veamos qué pasa en R2. Voy a partir de una matriz ortogonal cualquiera y voy a empezar a chusmear a ver qué pasa. Tengo A en R al 2×2 ortogonal. Bueno, escribamos A igual a ABCD. Depende, ¿qué es una rotación en R4 para vos? O sea, para mí es esto, por ahora. No sé, quizás en física o en algún otro lado
o en matemática también, les copie otra definición de rotación por otra. Si pongo 2 menos 1 en la diagonal, me queda determinante 1. No sé si te entendí bien. ¿Vos decís esto? ¿Decís algo así? En R4 debería agregar más. Esta en particular, en R3, sí es una rotación que corresponde a poner θ igual a pi, me parece. En R4 no sé bien qué onda, pero ni me metí con eso. Pero esta es, quizás no es la mejor, pero es una posible forma de definir rotación en general. Depende de qué te sea útil a vos. Bien. Entonces, si A es ortogonal, estos forman parte de una base ortonormal. Entonces, tengo que la norma del vector AC es 1, o dicho de otra forma, A cuadrado más C cuadrado, raíz, pero sin raíz también, tiene que ser 1. Una forma rara de decir eso es que A cuadrado, el punto AC, tiene que estar en la circunferencia de radio 1. Y dicho de otra manera, existe un θ tal que A es igual a coseno de θ y B es igual a seno de θ. De hecho, existe un único θ entre 0 y 2π. ¿Sí? Ese θ es el ángulo que tengo acá. Bueno, vamos bien. Pero ya habíamos visto, más o menos, qué tenía que pasar con A entonces. Como B tiene que ser ortogonal con AC, voy a tener dos opciones. A va a poder ser coseno de θ, seno de θ, y voy a poner acá el que conocemos de toda la vida. O la otra opción, estoy en R, es poner menos eso. ¿Sí? Estas son las dos formas de completar con algo ortogonal. Si se fijan, tengo acá, tengo coseno de θ, seno de θ. Acá tengo la circunferencia, que me salió muy mal. Y tengo dos posibilidades, esta de acá y esta de acá. Y esas son esta. No, justo esa es. Sí, menos seno de θ. Y esta es. Sí, la circunferencia de dejar que esta. Bien, entonces voy a llamar esto 1 y esto 2 y vamos a analizar las dos opciones. Caso 1. Bueno, A es una matriz de rotación. Y es la rotación vieja y querida de agarrar un ángulo inmóvil. Buenísimo, pero todavía tengo una cosa que me molesta un poco, que es que si este es θ,
y estoy rotando en este ángulo, o sea, esto es A por el 1. Entonces hay dos formas de definir esta rotación, con este ángulo o con este de acá. Entonces, para tener unicidad en eso, puedo elegir cambiar de base ortonormal. Acá estoy en la canónica. Tengo E1, E2. Y lo cambio a, digamos, perdón, si θ es mayor o igual que pi, puedo cambiar, como en este caso, puedo cambiar de base ortonormal de esta a esta. Y me va a quedar una rotación con un ángulo menor a θ, menor a pi, porque me va a quedar para este lado. Veamos un segundo cómo es eso. Pero esencialmente cuando les quieren un ángulo más grande, si quieren trabajar con un ángulo único, pueden cambiar el signo del último vector de la base y eso les va a arreglar todo. Lo hago ahora, esto va a quedar la matriz A en mi nueva base. ¿Cómo se ve? Tengo que escribir acá cómo es esto. Esto es coseno de θ, seno de θ en esta base, se escribe como la primera queda igual y la segunda con un menos, porque tengo un menos acá. Después tengo esto, tengo menos E2, cuando lo mando por acá me queda menos este vector, en principio me quedaría así. Esto es la componente con E1, pero esta es la componente con E2, así que la componente con menos E2, así que me queda sin menos. No importa mucho ahora, pero les queda así, si hacen la cuenta, no me quiero meter mucho en esto, y esto es exactamente coseno de θ moño, que es 2pi menos θ, entonces el coseno de 2pi menos θ, menos el seno de 2pi menos θ, seno de 2pi menos θ, coseno de 2pi menos θ. Todo esto fue para tener esto, que es el nuevo θ moño, y θ moño entre 0 y pi es único. O sea que si hago esta excepción de descartar los ángulos grandes, tengo una única elección de ángulo de rotación que me puede llegar a ser útil. Pero no importa mucho ahora. Entonces voy con el caso 2. El caso 2 era que A sea coseno de θ, seno de θ, seno de θ, menos coseno de θ. Bien. ¿Ok? Y en este caso, si calculan el característico de A, no lo voy a hacer ahora, les va a dar x cuadrado menos 1. Y por esa razón, entonces, x menos 1 por x más 1, entonces A es diagonalizable, simétrica, existe Born de autovectores, y me queda A en esa Born, me queda un autovalor es menos 1 y el otro es 1, me queda una simetría. Ahí se ve bien, se despixeló. Ok. Entonces, esto se los dejo, hacen la cuenta, el característico es este, entonces es diagonalizable, además era simétrica, admite
una bond de autovectores, eso lo vimos en la clase pasada, y entonces la matriz queda de esta forma. A tiene que ser una simetría, donde el eje de la simetría es este y el espejo que uso es el del segundo vector de base. ¿Alguna duda hasta acá? Este fue el calentamiento, fue el caso de R2. Bien. Veamos qué pasa en R3. No es necesario hacerlo de cambio mayor a pi, pero después voy a querer enunciar algo de existe una única escritura de tal, 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 y para eso es única si fijo el ángulo. Eh, bien, ok. Entonces, hagámoslo en R3. A en R a la 3. 3. Entonces, me voy a aprovechar de lo siguiente. Como el grado característico de A es 3, tengo un polinomio de grado 3 en R, y entonces existe una raíz real, lambda, del característico. Entonces voy a agarrar esa raíz. Caso 1, supongo que menos 1 no es raíz del característico. El caso 2 no era en la primera columna coseno de tita y en la segunda menos seno de tita. Puede ser, perdón. Caso, en caso 2. No, en el caso 2, el primer vector quedó igual, es el AB, donde la matriz era, perdón, el AAC, donde la matriz era ABCD. Esta es la matriz de rotación, perdón, este queda fijo. Bien. Si menos 1 no es raíz del característico de A, entonces tengo tres raíces. Lambda real, lambda real, mu, vale, mu y mu conjugado. Esto si están en C y no en R. O tengo todas las raíces reales, pero entonces no puedo tener menos 1. Y tengo que tener módulo 1 y tengo que tener todo igual a 1. ¿Sí? O sea, si tengo raíces, lo voy a decir bien. Si tengo una sola raíz en R y dos que están en C pero no en R, entonces tienen que ser de la forma, la que tengo en R, mu conjugado, y estas tienen que tener módulo 1 por lo que vimos cuando preguntó Francisco Pepe. Y si no, tienen que ser todas reales de módulo 1, o sea, todas más menos 1, pero menos 1 no puede ser, así que tienen que ser todas 1. No importa lo que pase, como estas tienen módulo 1, el determinante de f va a ser lambda, déjenme ver si digo bien, va a ser lambda por mu conjugado, que va a ser lambda por, perdón, me perdí un poco.
lambda por módulo de mu cuadrado, o sea, lambda. Y por otro lado, va a tener que ser eh, más menos 1. ¿Sí? Entonces, perdón, que lo dije mal, porque el característico es, perdón, me estoy haciendo el característico de A es x menos lambda por x menos mu por x menos un conjugado, así que me va a quedar todas cosas menos lambda por mu todo al cuadrado, y este va a ser el determinante, así que acá tengo un menos dando vuelta, perdón, igual me queda más menos 1. Perdón que me confundí. Pero lambda entonces tiene que ser más menos 1 y no puede ser menos 1, entonces lambda es 1. Lo que saqué en limpio es que no importa lo que pase, lambda tiene un autovalor 1. ¿Se entendió más o menos? Ahí veo que se está pixelando. No entendí bien. Sí, ¿Por qué si lambda es 1 desde un primer lugar, ya te da que los otros dos autovalores también tienen que ser 1? bien. Yo lo que separé es hay un autovalor real nada más y dos complejos no reales, o son todos reales. Okay. Si son todos reales, vimos que los autovalores tenían que tener módulo 1, así que todos tienen que ser más menos 1, pero menos 1 no pueden ser. Okay. Entonces son todos 1, Okay. en particular lambda era 1. Y en Y el otro caso, uso la fórmula del determinante que me los relaciona con el producto de los autovalores y saco que lambda tiene que ser más menos 1, porque el determinante es más menos 1 y acá tenía menos el determinante, no me cambia nada. Entonces lambda tiene que ser más menos 1. No puede ser menos 1, tiene que ser 1 también. Lo que saqué es que hay un autovalor 1, que tiene sentido, que tiene sentido con el mundo de las rotaciones, porque necesito un eje de rotación. Y el eje de rotación no cambia. Los puntos en el eje de rotación se quedan fijos. Bien, entonces sigo un poco más. Una pregunta, Sí, pero, o sea, lambda también podría ser menos 1. O sea, supusiste ¿cómo? que lambda no es menos 1, pero ¿por qué No, lo supuse que supusiste? menos 1 no es raíz del característico. Pero podría serlo o no. Podría serlo, pero en el caso 1 voy a separar en casos. Menos 1 no es raíz y menos 1 sí es raíz. En el caso menos 1 no es raíz, no puedo elegir a menos 1 como raíz. Claro, ¿y por qué supusiste que, por qué le estás separando así en casos o por qué supusiste que menos 1 no es raíz? Bien, lo que yo sé es que las simetrías van a tener un autovalor menos 1. Entonces quise sacarme a las simetrías de encima, Ok, ¿sí? bien, Y quedarme con las rotaciones, porque por ahora estoy en la nebulosa, no sé bien qué pasa, pero sé que en este mundo hay por lo menos simetrías y rotaciones. Así que voy a decir, lo que hice fue decir, supongamos que no tengo una simetría ni nada raro, me queda una rotación. claro. Más o menos esa era Bien. la idea. ¿Y en R2 no tenés simetrías y rotaciones? En R2, en R2 sí tengo. Este era el caso 2, me dio una simetría acá. ¿Sí? Fíjate Sí, que este vector lo cambia de signo y acá los deja fijos en un agón. O sea, tengo un espejo acá y tengo lo que reflejo del otro lado. Y en el caso 1 tenía una rotación. claro, O sea, claro, bien, tenías o simetrías o rotaciones. perfecto. Bien, estoy viendo que acá hay algo medio raro. Hay un menos que me estoy comiendo en algún lado,
pero al final no va a cambiar el hecho de que lambda sea 1. Claro, no, este menos no va. Este menos no va. Claro, es así. Después cualquier cosa lo chequeamos, pero es así. Sí, perfecto. Ese menos no va. Bien, entonces lambda me dio 1, no importa qué pase. Entonces existe B1, autovector, de autovalor lambda, y lo voy a pedir de norma 1, porque ya estoy empezando a armar alguna base ortonormal que me escriba A de una forma linda. Bien, entonces completo usando Gram-Schmidt a una bond que va a ser B1, B2, B3. Y esta va a ser una bond de B1 ortogonal. Ok, entonces, ¿qué pasa ahora? Fíjense una cosa. Si yo, como A es ortogonal, AB1, AB2, AB3, también es bond. Así que veamos cómo se ve la matriz A en base D. Tengo que poner como columnas, acá tengo que poner AB1 en base B, B1, B2, B3. A por B1 es B1, porque B1 es un autovector de autovalor que es 1. Entonces esto es B1. En base B me va a quedar el 1, 0, 0. El determinante me tiene que dar más menos 1 porque es una ortogonal. Es una matriz ortogonal y vimos que en ese caso tenía que ser el determinante de la identidad, que es el determinante de f compuesta con f estrella, que es el determinante de f todo al cuadrado. Entonces tenía que ser más o menos 1 el determinante. Bien. Entonces, y acá tengo que poner cosas que formen una bond. Ahora, si tengo algo acá distinto de 0, el producto interno de esto y de esto me va a dar distinto de 0. Así que acá estoy obligado a poner un 0. ¿Sí? Para que estas tres sean bond. Y lo que me queda es una matriz amonio de 2×2 acá abajo. Ya casi termino con esto. Ahora, como tenía ceros acá abajo, estos vectores tienen la misma norma que el grande y son los dos ortogonales entre sí. Lo que digo es que amonio es ortogonal. Porque agregar ceros, agregar coordenadas nulas no me cambian nada que esto sea nada. Va a ser ortonormal las dos chiquitas de acá. Y lo que tengo es que, si se fijan, el determinante de A, perdón, vuelvo, ahora sí lo voy a necesitar. Esto era más menos 1, que era lambda, lambda no podía ser menos 1, así que lambda fue 1. Entonces lambda, como es el determinante de f, me da que el determinante de f, estoy diciendo en vez de A, perdón. Esto era A. Perdón. El determinante de A tiene que ser 1, porque lambda es 1, y el determinante de A era igual a 1. Y en este caso también, el determinante me da, perdón, eso está bien, me estoy entendiendo un poco, el determinante de A te da lambda. Entonces lo que termina pasando es que 1 es igual a lambda, que es igual al determinante de A, que es igual a, haciendo por cofactores, 1 por el determinante de amonio. Sí, los ceros en la primera fila
son porque si hubiese algo acá distinto de 0, cuando hago el producto interno de esta columna con esta columna, me va a dar distinto de 0. Y no puede ser porque esta columna y esta columna son perpendiculares, los dos vectores. Y lo mismo con este, necesito ceros acá arriba. Bien, llegué entonces a que el determinante que amonio es ortogonal y el determinante de amonio es 1. Entonces, por caso R a la 2 por 2, existe W2, W3, bon de R2, vamos a llamarla demonio, esto en R2, tal que amonio, base B, es igual a coseno de tita menos seno de tita, seno de tita, coseno de tita. Y ahora y tita entre 0 y pi. Bien, si tomo B2 monio igual a 0, W2, esto está en R3, y B3 monio igual a 0, W3, o sea, los extiendo en una coordenada, lo que me queda es que tengo una nueva base ortonormal de 1, B2 monio, B3 monio, bon, y llamémosla, perdón por esto, de monio monio, y A entonces en la base de monio monio va a ser 1, 0, 0, 0, 0, coseno de tita menos seno de tita, seno de tita, coseno de tita. Es decir, la matriz típica de rotación que habíamos armado. ¿Sí? Donde ahora el eje de rotación va a ser B1 y en el plano, que es el complemento ortogonal del eje, roto en un ángulo de tita en el sentido que marquen ir de B2 hacia B3, roto de B2 hacia B3. Esto sería así. Perdón, B2 monio, B3 monio. El tita va hacia allá, roto en ángulo tita, y acá está D1, que es el eje de rotación, queda fijo. Y roto en este sentido, de B2 hacia B3. ¿Se ve algo ahí? Ok. Esto es B1 ortogonal y este es el generado por B1. Bien, ya casi terminamos. Caso 2. Menos 1 es raíz del característico de A. Si menos 1 es raíz, tomo B1, autovector de autovalor menos 1 y norma 1, y me queda, tomo B igual a B1, B2, B3, bon, y me queda que A en la base B va a ser menos 1, 0, 0, 0, 0, amonio por las mismas razones de antes. Cambiando la base, igual que hicimos antes, me va a quedar que A en la base de monio va a ser menos 1, 0, 0, 0, 0, coseno de tita menos seno de tita, seno de tita, coseno de tita. Es la misma cuenta que hicimos antes, pero ahora con un menos 1 a cada lado. Y fíjense que esto no es otra cosa que S
por R tita, donde les recuerdo que era eso, menos 1, 1, 1, la matriz de simetría por la matriz de rotación de ángulo tita. En la fila, sí, menos seno de tita. Es siempre la misma matriz. Bien, entonces eso termina esta descomposición. La conclusión, voy a llamar esto composición tita, o sea, una simetría compuesta con una rotación. Y la conclusión que tenemos, perdón, antes notar que si tita es igual a 0, entonces R tita es la identidad, y ya en la base de demonio me queda simetría. Entonces, en el fondo, la conclusión es la siguiente. Lo que tengo es que toda A en R a la 2 por 2 es simetría o rotación. Y existe Bond, existe una base ortonormal tal que A en esa base es o coseno de tita menos seno de tita, seno de tita, coseno de tita, con tita entre 0 y pi, y este ángulo está unívocamente determinado, o es una matriz de simetría menos 1, 0, 0, 1. Y para R3, toda A en R a la 3 por 3 es rotación, simetría o composición de rotación y simetría. Y además existe B con tal que A en la base B es igual a una rotación de ángulo tita, a una simetría o a una composición de rotación y simetría con tita entre 0 y pi unívocamente determinado. Bien, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión es que clasificamos todas las transformaciones ortogonales en R2 y en R3. Las transformaciones de R2 son siempre simetrías o rotaciones, y las transformaciones en R3 son siempre, perdón, en R2 son siempre o rotaciones o simetrías. Y las de R3 son siempre elegir un eje, decidir si voy a simetrizar o no, y rotar. ¿Sí? Esencialmente es eso. Toda transformación ortogonal es elegir un eje, decidir si simetrizo o no, y después rotar todo lo que quiera. Y con eso es todo. Cualquier transformación ortogonal es de ese estilo. O sea que salvo el problema del espejo, el objeto es solo un rotado del otro. O sea, si no espejaste, el objeto es solo un rotado del otro. Y si espejaste, será una simetría y una rotación, que puede ser solo simetría si no rotaste. Bueno, ¿alguna cuestión con esto? Si no, hacemos un par de ejercicios y con eso cerramos. Bueno, voy con el ejercicio 21, 3i, que nos pide, voy a prender una luz porque se está complicando. Bien.
El 21, 2i me dice, 3i me dice hallar la simetría F de R3 en R3 respecto del, ¿qué dice? Del plano de ecuación x1 más x2 menos x3 igual a 0 en base canónica. Me dicen entonces que el espejo es el plano dado por esta ecuación y me piden encontrar la simetría. Bien, entonces, si se fijan, lo que me dicen es que voy a manipular un poco la ecuación del plano. Démosle un nombre, S. Y fíjense que estar en S pasa si solo si pasa lo siguiente. Si x1 más x2 menos x3 es igual a 0. Pero dicho en términos de productos internos, esto es lo mismo que hacer el 1, 1 menos 1 contra x, x1, x2, x3. Entonces, ¿qué puedo decir de acá? Lo que me están diciendo es que en el fondo el plano en el que estoy reflejando no es otra cosa que el 1, 1 menos 1 ortogonal. Exactamente, me dieron la normal al plano. Y la normal al plano, este 1, 1 menos 1, es en donde decido reflejar. Que es el generado por 1, 1 menos 1. Y este es mi espejo, S. Bueno, entonces ya está. F es la identidad menos la proyección, menos dos veces, perdón, la proyección en el generado por 1, 1 menos 1. Y listo. Esta es mi fórmula. Entonces, ¿cuánto es f de x? F de x va a ser x1, x2, x3, menos dos veces. ¿Y cuál es la proyección contra el generado por el 1, 1 menos 1? Bueno, tengo un solo vector acá, así que esto me da hacer x contra el 1, 1 menos 1 normalizado, la norma es raíz de 3, por el 1, 1 menos 1 normalizado. ¿Alguien tiene alguna duda de por qué vale esto? Recuerden que para encontrar la proyección ortogonal tengo que encontrar una base ortonormal del espacio y sumar todos los proyectados. Entonces, mi base ortonormal del espacio es solo este vector y proyecto contra ese vector. Bien. Y desarrollando esta cuenta, llego a la fórmula. No me quiero meter con esto, así no terminamos a cualquier hora. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Entonces me voy con el ejercicio más potente, que es como el 23. En la última hoja que me queda de mi cuaderno.
Ok, tengo F en endomorfismo de R3, tal que en la base canónica tiene esta fórmula, 0, 0, menos 1, menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0. Sí, menos mal, voy a tener que comprarme otro cuaderno. No, podemos arrancar hojas de aquí. Igual, no se preocupe. Entonces nos piden, primero, decidir si F es rotación, simetría o composición de rotación y simetría. Segundo, allá, G, tal que G compuesta con G compuesta con G, sea F. Bien. Vamos con el primero. Ayúdenme. Tengo que decidir si F es una rotación, una simetría o una composición de rotación y simetría. Que F es ortogonal está claro porque las columnas de F en la base canónica son una base ortogonal. Y que la matriz en base canónica sea ortogonal es lo mismo que la F sea ortogonal. Me gustó eso. Chusmeemos el determinante. O mejor aún, o sea, yo lo que digo es, existe de base ortonormal, voy a hacer eso. Tal que F en la base B es o mi matriz de rotación R o mi matriz de simetría, o mi matriz Z, que era S por R. Pero entonces, como me dicen acá, el determinante de F, que es ¿cuánto? Es 0, menos 1, 0, 0, es menos 1, tiene que ser igual al determinante de F en cierta base. Claro, como me dio menos 1, ya sé que rotación no va a ser. Fijémonos por las dudas. Notemos que el determinante de R es 1. El determinante de S es menos 1. El determinante de Z es el determinante de S por el determinante de R, o sea, menos 1 por 1, que es menos 1. Así que rotación no es. No es rotación. ¿Pero es simetría o es simetría con una rotación? Si la escribo en base E3, E1, E2, me queda diagonal. Ok. ¿Sí? Creo que no. Porque el E3 va a parar, el E3 va a parar al E1, no me queda diagonal. Fíjate, o sea, aunque reescribas, ahí está, perfecto. Claro, como dice Juan, estamos mirando todo siempre en misma base de entrada y de salida. Ojo con eso. Entonces, no es rotación. ¿Cómo distingo de si es simetría o una composición entre una rotación y una simetría? La opción 1, que la vamos a tener que hacer por 2i, la vamos a tener que hacer para 2i, pero por ahora esquivémosla un poco, así vemos otras formas de hacerlo, es hacer todo lo que hice antes. Hacer toda la descomposición. No sé si es una descomposición, pero toda la caracterización.
todo lo que hicimos antes. Encuentro el autovalor -1, me restringo una matriz de 2×2, encuentro la rotación, todo eso. Que quedó una receta para hacerlo. Y lo vamos a tener que hacer más o menos, pero hay una cosa mejor. Tal como el determinante, hay otras cosas que no dependen de en qué base mire a f. Podría haber el grado del polinomio minimal, va a ser un poco picante eso. ¿Qué otro número fácil de calcular no depende de en qué base mire a f? La traza, ¿no? La traza, muy bien. Me conviene chusmear la traza. La traza de f, ¿cuánto es? 0. Bueno. 0 tiene que ser igual a la traza de f en cualquier base. Y esto tiene que ser o S o S R-tita. Buenísimo. Fíjense cómo es de utilidad tener invariantes en un espacio. O sea, cosas que no dependen de la base en la que lo mide. Característico, minimal, la traza, el determinante, todo eso. Bien. Entonces, veamos las trazas de estos. ¿Cuál es la traza de S? Es la traza de -1, 1, 1, que me da 1, que es distinto de 0. Este no puede ser. Entonces ya sabemos, calculemos cuánto da por la duda, ya sabemos que entonces lo que tiene que suceder es que esté con una composición, lo pongo acá porque ya lo podemos deducir, es composición de rotación y simetría, la F. Pero hagámoslo ya que estamos. La traza de S por R-tita es la traza de -1, 0, 0, 0, 0, coseno de tita, menos seno de tita, seno de tita, coseno de tita. Que me da -1 más 2 coseno de tita. Bien, pero entonces, no solo calcular la traza, no solo nos dice que es composición de una rotación con una simetría, sino que también nos da el ángulo, porque 2 coseno de tita tiene que ser entonces igual a 1, porque esto tiene que ser 0. Quiero esto. Entonces, coseno de tita tiene que ser un medio. Y si pedimos para la unicidad que tita está entre 0 y pi, tita va a tener que ser pi sobre 3. A un dibujito. Me la juego con el círculo. Bastante más decente. Justo cuando el coseno da un medio, estoy en pi sobre 3. Me esforcé para el círculo. Di lo mejor de mí. Bueno, entonces no solo terminamos el ítem I, sino que también nos dieron de regalo el ángulo. Entonces cierro, esto es lo último que hacemos por hoy. Una pregunta. Sí. ¿Por Sí. qué quieres que la traza de S por R sea 0? Lo que digo es, F en alguna base tiene que tener esta pinta, porque F es ortogonal. F en alguna base o es R-tita, o es S, o es Z-tita. Es lo que vimos cuando hicimos la descomposición. Alguna de las tres tiene que ser. ¿Sí? Cualquier transformación ortogonal en R3 o es una rotación, o es una simetría, o es una composición de las dos. Y dicho mejor, existe una bond donde en esa bond, F en esa base, se ve o así, o así, o así. Entonces, la traza de F
Coincide con la traza de f en esa base. Pero f en esa base o es S por R tita, o es R tita que lo descartamos. Así que la traza tiene que ser sí o sí alguno de los números siguientes, o traza de S o traza de S por R tita, o traza de R tita que lo descartamos. ¿Sí? Así que tiene que ser alguno de estos dos. No puede ser este porque me dio 1, así que tiene que ser este. Perdón, este no es un quiero, es un tiene que ser. Perdón, tiene que ser eso. ¿Se entiende? No me queda otra. Si F no es una rotación y no es una simetría, F en la base B tiene que ser esto. Esto es igual. ¿Sí? Perfecto. Acá puse 3 sí, pero es 2 sí. Y nos piden hallar que al que G al cubo sea F. Entonces, antes de meternos con esto, en el caso más difícil de todos, que es la composición de una simetría y de una rotación, vamos a pensarlo en los casos más fáciles. Más fácil. Si F fuese solo rotación. ¿Pueden conseguir una G al que G al cubo sea F? Claro, roto una rotación de ángulo θ. Entonces tomo G rotación con mismo eje de rotación y mismo sentido de rotación. O sea, hago la misma rotación, solo que un poquito menos, pero de θ sobre 3. Entonces, al rotar θ sobre 3, θ sobre 3, θ sobre 3, llego a rotar todo θ. ¿Sí? Entonces es bastante intuitivo que rotar un poquito 3 veces es lo mismo que rotar todo una vez. Buenísimo. Segundo caso más fácil. Si F fuese solo una simetría. ¿Y ahí qué hago? G igual F, me encantó. Tomo G igual F. ¿Por qué? Porque el reflejo de tu reflejo sos vos. Entonces reflejo, reflejo, reflejo es el reflejo. ¿Sí? Si tengo un espejo, estoy acá, lo reflejo una vez, estoy acá, lo reflejo 2 veces, volví, lo reflejo 3 veces, reflejé una vez. Entonces eso funciona. Entonces la idea para nuestro ejercicio, el candidato obvio, tomo G en base B igual a reflejar una vez y rotar pi sobre 9. No está claro que esto funcione, pero va a andar. Veamos que sigue. Entonces, fíjense, si G es esto, ¿cuánto es G al cubo en base B? Bueno, G al cubo en base B va a ser G base B al cubo, que va a ser S por R pi sobre 9, S por R pi sobre 9, S por R cualquiera, pi sobre 9. Y si se fijan, todas estas matrices conmutan. Conmutan. Entonces esto me queda S al cubo por R pi sobre 9.
al cubo, que si hacen la cuenta, pero el argumento este es esencialmente lo que lo justifica, le queda S por R pi sobre 3. Y eso es, no quiero cambiar de hoja porque no tengo más hojas, eso es F en la base B, y si en la base B G al cubo coincide con F, entonces G al cubo es igual a F. O sea que tomar G de esta forma sirve. Bien, ¿por qué conmutan estas? Si quieren justificarlo de una manera que no sea hacer la cuenta. Ya voy arrancando una hoja porque la voy a necesitar. Mientras me responden. Uy, qué mal que arranqué esto. Un horror. Pero bueno. Bien, exactamente, es lo que dice Francisco. S y R actúan sobre dos espacios ortogonales que forman todo y actúan de manera invariante. S actúa acá y deja esto quieto, y R actúa acá y deja esto quieto. Entonces, ambas no se pisan entre sí, porque en dos espacios que son tanto S como R pi sobre 9 invariantes, una actúa como una identidad y la otra como algo, y viceversa, la otra actúa como una identidad y la primera como algo. Esa es una justificación posible. Si no, hacer la cuenta. Pero se puede dar una justificación con espacios invariantes. Exactamente, lo que dijo Francisco. S actúa sobre el eje y R actúa sobre el plano. Todos los puntos que no están ni en el eje ni en el plano se ven afectados por ambos, pero se ven afectados de una manera lineal, linda, invariante, yo qué sé, que no te cambie la cuenta. Bien, porque la rotación está toda codificada en el plano y la simetría está toda codificada en el eje. Lo que hace de cambios, lo que no deja como la identidad. Bueno, no hablo más, pero esa es la justificación. Perfecto, entonces vamos con espero última hoja. Entonces, esta es nuestra F, es nuestra G, tiene que cumplir que G en la base B sea S sobre R pi sobre 9 y funciona. La G, esa, funciona. ¿Ya la encontré? No, lo que falta para determinarla basta hallar la base B. Una vez que encuentro la base B, G queda completamente determinado. Así que ahora se vienen las cuentas, ya que ya resolvimos prácticamente el ejercicio y ahora se vienen las cuentas. Entonces voy a buscar... ¿Dónde está? Bien, entonces vuelvo acá. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, F es una composición de una simetría con una rotación, así que tiene un autovalor menos 1, así que le busco un autovalor menos 1 a esto. Busco, perdón, autovector de autovalor menos 1. F en la base canónica era esto. Entonces, si se fijan fácil, puedo encontrar B1, ya lo voy a tomar normalizado, va a ser 1, 1, 1, todo sobre raíz de 3. Si se fijan, me da menos 1, menos 1, menos 1, todo sobre raíz de 3. Y este tiene norma 1. Entonces ahora busco un complemento ortogonal. Voy a tomar 0,
1 menos 1, eso es perpendicular, normalizo raíz de 2. Y voy a tomar algo que sea perpendicular a ambos, voy a poner 1, 1 acá. Eso me va a dar 0 con este, y para que dé 0 con el de arriba voy a poner un menos 2. Y esto me queda 4, 1, 1, 6, 1 sobre 3. A ver, voy a chequear que no me flota. No quiero hacer la cuenta ahora, si no, elijo cualquier cosa y hago Grand Smith. Pareciera estar todo bien. Okay. Bueno, esta es mi bond, este va a ser de 2 y este va a ser de 3. ¿Terminé? Bueno, no, por cómo hicimos las cosas, hicimos algo con ángulo pi sobre 3, y acá es donde puede molestar. En la base de, tiene dos opciones en realidad, por cómo hicimos las cosas. O es la que queremos, o es esencialmente la otra rotación. Lo pongo acá, hago el dibujo, una vez más. Puede ser que sea la que queremos, este es d2, d3, θ, pi sobre 3, como y esto va para allá, acá está B1, o es la siguiente, que es que tengo acá B2, acá B3 y acá θ. Perdón, y ahora esto para allá. Y esto me da 5, 5 tercios de pi. Lo anoto acá, que es 2pi menos pi sobre 3. Menos 1, 0, 0, 0, 0, coseno de 2, 5 tercios de pi, menos seno de 5 tercios de pi. Por eso acá hay que tener un poco de cuidado de no haber hecho, no haber mandado puta, coseno de 5 tercios de pi. Así que tenemos que chequear en qué situación estamos. Y con eso estamos. Bueno, me fijo. ¿Cuánto es f en la base de? Bueno, f de B2 es igual a, hago B2 por esto, me va a dar 1 sobre raíz de 2, 0, 0, y menos 1 sobre raíz de 2. Escribo esto en base B, que va a tener, si se fijan como componente de B1 va a tener un 0, así que solo me tengo que fijar los componentes de 2 y de 3, y me va a dar, después de cuentas, que no quiero hacer ahora, así ya terminamos, me va a dar menos raíz de 3 sobre 2 de 3, más 1 medio de 2, lo anoté al revés, no sé por qué, lo anoté bien, menos raíz de 3 de 3. Y eso me dice que f en la base B tiene un menos 1, 0, 0, 0, 1 medio, menos raíz de 3 sobre 2. Pero el seno de pi sobre 3 es positivo, así que estamos en esta situación. Vamos, esto es 1, 2. Estamos en situación 2. Y para corregirlo, solo tenemos que cambiar de signo el último vector para estar en esta situación. Así que cambio como bemonio igual a B1, B2, menos B3. Y esta sigue. Si quieren la pueden chequear, pero siempre anda, cuando la otra no anda.
Uf, bueno, eso sería todo. Terminamos álgebra lineal. Cualquier consulta nos dicen. ¿Alguna duda sobre esta última parte? Bueno, ¿Qué base gracias. es bemonio? Bemonio es la misma que B, pero al último lo cambié de signo, menos B3, para cambiar de esta situación a esta, en la que el ángulo era pi sobre 3. Todo esto para adecuarme un poco a la convención de rotar en ángulos entre 0 y pi, que a veces cuando se use está bueno saber poder llevar las cosas a eso. Muchas veces, o sea, como toda convención, se puede evitar y no usarla, pero si alguien está hablando en esa convención, tiene que poder cambiar a eso. Ver esto, qué rotaciones acá y con qué es. Bueno, eh, ¿alguna otra duda de la clase? Bueno, si querés cortar la grabación, voy a apagar el celular, así me queda para las consultas que tengo